¿Quién era Jorge Bergoglio, el Papa Francisco? Un informe desde España en la lupa mágica de la palabra. Ya comienza. La lupa mágica de las palabras. La lupa mágica de la palabra. La palucágima de la bralapa. La lupa mágica de la palabra. ¿Por qué este nombre? ¿Por qué? ¿Por qué? Cada uno con su motivo y una sola melodía que se desparrama por todos lados y estamos a tientas y saludamos. ¿Quién dijo que nuestros ojos ven? Si tan solo husmean lo que todos vemos y allí se asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. Octavio se vino a acostar temprano para dormir lo más profundamente y ya ves, él ve papel en blanco y letras negras que algún impresor quiso manchar. No salió la misma jugada. Despiértennos cuando pase todo lo que vino a pasar y ese ruido de tambores que no nos sacuda de este dormir y dormir. Que no se diga al amanecer las cosas que pensamos y menos las cosas que sentimos. No vaya a ser. Octavio y Raúl y Ruth y Juana se dieron el chao hasta mañana y rodó en la mesa de luz ese ojo y ese cristal que con el sol provocó el incendio. La lupa mágica de la palabra, la palucágima de la bralapa. Domingos de poesía por la radio. ¿Quién era Jorge Bergoglio, el Papa Francisco? Un informe desde España en la lupa mágica de la palabra. Yo soy Celia, yo soy una persona no binaria y también soy cristiana. A veces como que me es muy difícil llevar como las dos cosas en la vida y quería preguntarle si ve un espacio en la iglesia para las personas trans y las personas no binarias o el colectivo LGTB en general. Toda persona es hijo de Dios, toda persona. Dios no rechaza a nadie, Dios es Padre. Y yo no tengo derecho a echar a nadie de la iglesia. Más aún, el deber es recibir siempre. Y la iglesia no puede cerrarle la puerta a nadie, a nadie. ¿Y qué piensa de aquellas personas de iglesia, ¿no? o sacerdotes que promueven el odio y utilizan la Biblia para sustentar esos discursos de odio? Y te leen como el Evangelio, ¿no? Para decir, no, yo no te estoy excluyendo, lo dice la Biblia, ¿no? Yo me harto y me canso de decir que ese no es el mensaje de Jesús, ¿no? Esa gente son infiltrados. Son infiltrados que aprovechan la estructura de la iglesia para sus pasiones personales, para su estrechez personal. Es una de las corrupciones de la iglesia, ¿no es cierto?
La fumata blanca de aquel 13 de marzo de 2013 fue el arranque de un papado muy particular, empezando por el hecho de que Francisco fuera el primer papa no europeo desde que el sirio Gregorio III estuviera al frente de la Iglesia Católica hace casi 1300 años, y siguiendo porque se ha tratado de un papado que se ha situado ideológicamente en las antípodas de los papados ultraconservadores de Wojtyla y Ratzinger. Bergoglio evidenció una visión geopolítica progresista y llevó a cabo una nítida apuesta por la paz en el contexto de la guerra ruso-ucraniana, en la que el pontífice estuvo más cerca de las posiciones del pacifismo que de las posturas de los países occidentales. En Oriente Próximo, Bergoglio se atrevió a desafiar a Estados Unidos y a Israel, reconociendo al Estado palestino, oponiéndose a la intervención en Siria y criticando el genocidio de Israel contra los palestinos de Gaza. Respecto a América Latina, destacó, entre otras cosas, su mediación en Venezuela, que contribuyó a calmar los peores momentos de violencia en los que el Papa apostó por el diálogo entre el gobierno y la oposición, frenando las dinámicas desestabilizadoras que siempre han sido un desastre para ese país y para América Latina en general. El Papa argentino criticó también las políticas de austeridad en el sur de Europa y denunció las políticas migratorias de la Unión Europea y de Estados Unidos. Todos estos elementos del papado de Francisco contrastan con la línea ultraconservadora de sus predecesores Juan Pablo II y Benedicto XVI. Esto es así. Por contra, casi todo el episcopado español ha permanecido fiel a los dos papas anteriores. Quizá ello explique que Bergoglio no encontrara tiempo para visitar España. Lógicamente, nosotros tenemos muchas diferencias con el jefe de la Iglesia Católica, pero sabemos valorar que un papa haya sido capaz de denunciar las ideologías, cito literal, que defienden la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera como causantes de la desigualdad, y que señalara, también cito literal, que la ideología libertaria ataca el derecho de control de los estados encargados de velar por el bien común, instaurando una nueva tiranía invisible. Esto lo escribió el Papa. Quiero decirlo con claridad, aunque muchas tareas como la persecución de los abusos sexuales ejecutados por sacerdotes han quedado pendientes, el Papa Francisco ha sido un aliado de los que defendemos la justicia social. Francisco se atrevió a decir que la economía dominante mata y que tras ella se esconde el rechazo de la ética y el rechazo de Dios. Muchos ateos hemos visto en este jefe de la Iglesia a un líder comprometido con la justicia social. Que la tierra le sea leve. Hoy en La Base hablamos del Papa Francisco. Bienvenidos y bienvenidas. La Base, con Pablo Iglesias, Irene Zugasti, Manu Levín e Ina Afinogénova. Bueno, hoy en La Base hablamos del Papa, pero antes hacemos algo parecido a eso de pasar el cepillo, y aparecerá por aquí un QR por si queréis haceros con el libro que Irene Zugasti y yo hemos preparado en nuestro apostolado particular, que iremos contando por todas partes. En fin, pero hoy hablamos del Papa después de pasar el cepillo. Irene Zugasti, ¿qué nos traes? Urbi et Orbi. Bueno, pues hoy traemos una pequeña retrospectiva a cómo está la situación ahora mismo en el Vaticano, cómo se han ido colocando políticamente esas familias que van a pugnar ahora por la sucesión papal, y vamos a hablar también, bueno, de cómo es la situación de la Iglesia Católica ahora mismo en el mundo. Manu Levín, ¿qué dice la prensa o qué dijo la prensa? ¿Qué dijo y qué sigue diciendo hoy, incluso cuando acaba de morir el Papa? Vamos a repasar algunos de los obituarios que le dedica la derecha mediática al que era el jefe de la institución a la que supuestamente ellos pertenecen y son feligreses y presumen de ello. Dime quién te odia y te diré quién eres. Y aquí alguien que procede de la cultura ortodoxa, Ina Afinogénova. Claro, el Papa Francisco ha sido el primero en, 1000 años en reunirse con un patriarca ortodoxo. De eso hablaremos de algunos hitos de ese pontificado y, bueno, también nos preguntamos, responderemos a la pregunta de por qué es considerado el Papa progresista. Y hoy en La Base contaremos con un teólogo, con Juan José Tamayo. Arrancamos, Rocío. La Base de datos. Informa Irene Zugasti. Todo tuyo, compañera.
Pues morirse el lunes de Pascua, un corolario a la altura del personaje. Hace solo unas pocas horas se confirmaba la muerte del Papa Francisco, de Jorge Mario Bergoglio, en su residencia en la Casa de Santa Marta en Roma, según informaba el Vaticano. Tenía 88 años. Así que habitantes de las redes sociales guarden su carnet de expertos en Semana Santa y torrijas y saquen el de biógrafos del Papa y conocedores de las fumatas blancas. Hoy arden las redacciones, las Wikipedias y los chat GPT y DeepSeek para ultimar las necrológicas sobre Bergoglio. Pero esto no es religioso, es político. Lo decíamos en el editorial, fue un papa que hizo un giro hacia el sur global y que muchas veces se quedó solo con un discurso pacifista donde estuvo muy por delante de muchos líderes europeos y también promovió el diálogo interreligioso. Pero también es el que no hizo ninguna concesión en temas como aborto o matrimonio igualitario y sobre todo el que no quiso o no supo o no pudo manejar los abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica y ha dejado casi intacta la estructura de encubrimiento internacional y sin reparación a sus millones de víctimas. Claro que, como dice el dicho, otros vendrán, que bueno te harán, y otros vinieron, que bueno te hicieron. Bergoglio tuvo como predecesor, recuerden, a Joseph Ratzinger, al papa alemán con una juventud, digamos, ligada al Tercer Reich y apodado el Panzerkardinal por su rigor en defender la doctrina ortodoxa católica. Supervisó con firmeza la disciplina de los teólogos progresistas cuyas posturas sobre aborto, contracepción o la autoridad papal desafiaban esa ortodoxia. Y antes de él estuvo el que será papa favorito, seguro, de Kaja Kallas y compañía, Juan Pablo II, nacido Karol Wojtyła, muerto en 2005 y figura clave en la lucha contra el comunismo durante la Guerra Fría, especialmente por su influencia en Polonia y en el colapso del bloque soviético. Reagan y Thatcher le agradecieron mucho a Juan Pablo II los servicios prestados en Europa y América Latina. En África, ya tal, basándose en la encíclica Humanae Vitae de 1968 de Pablo VI, prohibió los métodos anticonceptivos artificiales, incluidos los preservativos, e impuso en su lugar caridad, abstinencia y abnegación. Él y Teresa de Calcuta fueron una dupla fundamental para someter a la pobreza al continente durante décadas. Pues eso, Manu, que otros se fueron, que bueno te hicieron. Bergoglio fue internado el 14 de febrero de este año, de 2025, por una bronquitis que se complicó, evolucionó a neumonía y estuvo finalmente 38 días hospitalizado. Pero mientras, todo ese tiempo, el Vaticano proporcionó detalles inusualmente transparentes sobre la condición médica del Papa por orden del propio Francisco, que pidió que se dijera la verdad. Tras una inesperada recuperación a tiempo para esta Semana Santa, para la Pascua, fallecía finalmente esta mañana tras su última misa Urbi et Orbi, que fue ayer, domingo de Resurrección, en la Plaza de San Pedro del Vaticano. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es la interna del Vaticano? ¿Es igual de entretenida que la de la izquierda española? ¿Allí tampoco hacen primarias? Pues vaya que sí es entretenida, Pablo, aunque de esa nos cuentan mucho menos. El Vaticano enfrenta una situación interna bastante compleja. Tiene una crisis financiera con un déficit de aparentemente al menos de 83 millones de euros y con la resistencia a ejecutar reformas dentro, con una curia fuertemente polarizada. Las pugnas por el poder se centran en la sucesión con sectores, pues con todas las comillas, progresistas, apoyados por los que llaman los cardenales de Francisco, que están enfrentados a los conservadores que buscan revertir todos sus cambios. Ahora, serán claves los movimientos políticos para la elección de un nuevo papa. Suena, entre otros, Pietro Parolin, cardenal y secretario de Estado desde 2013. Es un diplomático experimentado que ha moldeado la política vaticana con negociaciones clave como la de Cuba-Estados Unidos o la del Vaticano con China, y ha tenido también un enfoque hacia la paz en Ucrania y Gaza que le colocan como posible papabili como sucesor. Pero suenan otros nombres también como papabilis, papables. Fíjense en las siempre interesantes casas de apuestas de Las Vegas. Además de Parolin, está sobre la mesa el nombre de Luis Antonio Tagle, prefecto del dicasterio para la evangelización desde 2019, es decir, el primer asiático en liderar esta importante oficina vaticana encargada de la misión evangelizadora en Asia, África y Oceanía. Una muy buena apuesta sería su nombramiento para el catolicismo, que es creciente en Asia, y además un representante del sector, digamos, progresista del Vaticano. Suena también Fridolin Besungu, de la República Democrática del Congo, cuya elección pues sería un gesto hacia el creciente número de fieles católicos en África. Y otro en las quinielas es Zuppi, el italiano que fuera el enviado papal para la paz en Ucrania, que es también de esa familia progresista, entre comillas, que podría ser papable. En el lado conservador, reaccionario, varios nombres defienden la ortodoxia, resonando con el legado de Ratzinger y Juan Pablo II, entre ellos el del cardenal Sara, miembro del Opus Dei.
Qui entra papa es che cardinale. Es un refrán sobre la imprevisibilidad que en realidad marca la designación papal. Es difícil hacer quinielas, pero la historia muestra que los favoritos y los que suenan rara vez son los elegidos. Ni Juan XXIII en el 58, ni Juan Pablo II en el 78 y tampoco Francisco en 2013 eran los principales candidatos, lo que refleja la influencia del Espíritu Santo y la dinámica fluida de los cónclaves, si quieren ustedes verlo así, o la opacidad de las redes de poder que se mueven dentro del Vaticano. ¿Imagináis a un tipo como Rouco Varela de papa? ¿Un tipo como Rouco, primer papa español después de los Borgia? Bueno, sería el sueño húmedo de cierta derecha española, pero lamento decirte, Pablo, que aunque fue considerado un posible candidato en conclaves pasados, 2005 y 2013, ya no es papable por su avanzada edad, otro como Biden. En cualquier caso, aún nos toca esperar. Cuando un papa fallece, tras la confirmación del camarlengo de la Santa Iglesia Romana y la destrucción del Anillo del Pescador, que es el sello papal que marca el fin del pontificado, ¿qué ocurre? Bueno, pues el Vaticano emite un comunicado oficial, el decano del Colegio Cardenalicio notifica a los cardenales y a los líderes mundiales el fallecimiento y se convoca a los llamados cardenales electores a Roma. Se inicia así la sede vacante, que va desde la muerte del Papa a la elección del sucesor. Generalmente toma unos 15-20 días, aunque, ojo, también puede extenderse. Durante ese tiempo la Iglesia opera bajo reglas muy estrictas. La autoridad cae en el camarlengo, pero este no tiene autoridad doctrinal. Es como un gobierno en funciones. Se suspenden los nombramientos de obispos y se mantienen solo las tareas oficiales. El cónclave para elegir al nuevo Papa debe comenzar entre 15 y 20 días después de su muerte y solo los cardenales menores de 80 años pueden votar. Los chavales, vamos. Francisco ha creado 164 nuevos cardenales en 10 consistorios desde 2014 hasta diciembre de 2024. Muchos de ellos son del sur global. Hagan números. Eso es una configuración muy interesante. Actualmente hay 252 cardenales vivos, pero solo 135 son electores. Hay 57 europeos, 36 americanos, 26 asiáticos, 18 africanos y 4 de Oceanía. Y por lo tanto hay 94 países representados y con una edad promedio de 69 años, un colegio más joven de lo habitual, de hecho. Tendrán que elegir a alguien capaz de afrontar los retos de la Iglesia Católica. Es la religión con más seguidores del mundo, pero se encuentra dividida y también su influencia política y social. Ha de asumir la secularización y pérdida de fieles en Europa y América del Norte, la competencia de movimientos evangélicos en todo el mundo, un riesgo especialmente en América Latina, donde van de la mano de los gobiernos más conservadores y reaccionarios, y la polarización a la interna que vamos a ver estos días. El catolicismo, según datos del Anuario Pontificio 2023 y del Vatican News y estimaciones recientes, cuentan con 1.375 millones de fieles en el mundo, que son el 17,7% de la población mundial. Ahí es nada. Crecen en continentes como África con rapidez, donde son ya el 18% de ese total, y en América, que tiene unos 668 millones de fieles, 335 solo en América Latina. Es decir, que el 48% del total de fieles mundiales se acumula en ese continente. Pero el declive continúa en Europa, donde todavía son, de hecho, el 20% de católicos, pero baja rápidamente el número, mientras sube en Asia, donde el principal bastión es Filipinas, un 11%. En cuanto a la plantilla de Dios en la tierra, hay 400.000 sacerdotes, 5.000 obispos más o menos y 113.000 seminaristas. Vamos, que todavía hay cantera, pero en Occidente ya no tanta. Y esto lo sabía perfectamente Bergoglio y lo saben en el Vaticano, lo que podría llevar a la elección de un papa no europeo, aunque la lógica de los tiempos pareciera remar en sentido contrario, ¿no? Y esa es la principal pugna ahora. Los cardenales electores se reunirán en congregaciones para preparar el cónclave y evaluarán cuáles son los posibles candidatos, aunque la campaña abierta está prohibida. Pero vamos, que cualquiera que haya visto las series de Sorrentino o la película Cónclave sabe que eso de las redes de influencia, de posicionamiento ideológico y las actividades que discretamente elevan o descalabran un candidato son completamente comunes. Finalmente será en la Capilla Sixtina donde los cardenales se reúnen, se aíslen del mundo exterior y eviten influencias externas. Esto ya, si se lo quieren creer ustedes o no, es cuestión de fe. Van a votar hasta 4 veces al día hasta que un candidato obtenga la mayoría de 2/3. Las comunicaciones electrónicas se bloquean y los participantes juran en secreto. Si no hay acuerdo, tras varias rondas, se queman los votos con químicos para producir esa fumata negra, ese humo negro que se ve desde la plaza de San Pedro del Vaticano. Y cuando se elige por fin al Papa, el humo es blanco, la famosa fumata blanca, y entonces, chimpún, habemus papam. El nuevo Papa tendrá seguramente que bregar con un mundo muy distinto al que construyó con su poder papal Juan Pablo II en las postrimerías de la Guerra Fría. Un mundo que Ratzinger se resistía a asumir, aferrado a la vieja ortodoxia vaticana.
Francisco, por su parte, sí supo de alguna forma interpretar los nuevos tiempos para mantener esa lógica de poder y la supervivencia de la propia Iglesia Católica per saecula seculorum, que finalmente es de lo que trata un papado. Estaremos muy atentos al cónclave, pero ya saben, no lo olviden, Proverbios 16:33. En el regazo se echan las suertes, pero del Señor viene toda decisión. Gracias, Tugasti. Porque la sociedad es una pelea ideológica constante, continua, en la que es fundamental que existan argumentos, y creo que la izquierda debería imitar de la derecha su conciencia de lo que representa el poder. Teresa Cebrián, Teresa Pablo Motos. Sale mencionado David Broncano y sale mencionada Dulceida y sale mencionado José María Aznar. Con el libro os vais a llevar unas cuantas anécdotas y unas cuantas curiosidades. Creo que vais a encontrar material muy valioso para entender cómo funciona la ideología. Todo tuyo, Levin. Vamos con ello, Rocío. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. Muere el Papa Francisco, el obispo argentino que revolucionó para mal la Iglesia Católica. Francisco I, un papa que no será santo y tampoco era sabio. Acaba un pontificado caracterizado por un desvarío moral solo comparable con el desbarre político de un papa que ha querido ejercer de líder comunista. Titulares de hoy en la derecha mediática tras el fallecimiento de Francisco. ¿Sabéis eso de que cuando muere una persona todos son, si no halagos, al menos muestras de respeto, y que está un poco feo escupir sobre el cuerpo presente? Bueno, pues eso solo funciona cuando muere un fascista. Efectivamente, cuando se muere un fascista, que alguien se atreva a recordar que era un fascista en el mismo día de su muerte, está muy feo y es una falta de respeto y algo inmoral, que nadie manche la despedida del fascista, pero cuando se muere alguien que no les gusta a los fascistas, entonces no hay ningún problema, se le puede insultar, despreciar y vilipendiar aunque acabe de fallecer, incluso si esa persona era nada menos que el Papa de Roma, jefe de la Iglesia Católica, a la que muchos de los que hoy lo insultan suelen presumir de pertenecer. En este titular de Libertad Digital que acabamos de citar ya aparecía la palabra mágica, comunista, ya sabemos por dónde van los tiros, ¿no? Pero os sigo leyendo el obituario que le dedican hoy los grandes demócratas y mejores cristianos de Libertad Digital al Papa Francisco, que reúne básicamente todos los ingredientes del relato de la derecha mediática hacia su figura. Lo cierto, dice Libertad Digital, es que, por poco común que sea decirlo en el momento inmediatamente posterior a su fallecimiento, Francisco I no ha estado a la altura. Es más, ha estado muy lejos de siquiera poder ser comparado con sus predecesores. A día de hoy no se sabe bien si los católicos deben adorar a Dios o al planeta y su sagrado clima, si quizá deberían convertirse al Islam o si la otra mejilla ha sido sustituida por el puñetazo que esperaba a los que insultasen a la madre de Bergoglio y, en el contexto de aquellas declaraciones, al profeta Mahoma. Vamos, que Francisco en realidad era musulmán. Musulmán y también adorador de la Pachamama, ojo. y todo eso es lo de menos, compañeras. Lo que sí han podido tener muy claro los fieles que siguiesen los dictados de Francisco I es que sus grandes enemigos eran el dinero, el capitalismo y, por supuesto, los empresarios, para los que el Papa ha tenido siempre palabras de extraordinaria dureza, demostrando un desconocimiento de la historia y, por supuesto, de los fundamentos básicos de la economía. Bergoglio trató durante todo su pontificado de culpar de la pobreza en el mundo a los que más han hecho por evitarla, la libertad económica y empresarial. ¿Quiénes son los que más hacen por los pobres? ¡Los ricos! ¡Viva la libertad, carajo! Le ha faltado añadir a este buen feligrés al final de este párrafo, que es muy significativo porque habla de cuál es en realidad la verdadera religión de esta gente. ¿El cristianismo? No. El capitalismo salvaje, la explotación, la usura, todo muy cristiano. Todo muy cristiano. Y quien ose blasfemar sobre esa su verdadera religión, que no es otra que el capitalismo, merece todo el desprecio y bien muerto está, oiga, aunque sea el Papa. Que arda el templo y que vivan los mercaderes. Lo peor de todo, prosigue Libertad Digital, no obstante, no han sido los disparates económicos, sino la otra cara de ese sectarismo atroz que este Papa ha lucido durante estos años, la política, porque Francisco I, dice Libertad Digital, ha querido ser sobre todo un líder político y para ello ha tirado por la borda todo el bagaje moral
que la Iglesia había acumulado desde que Karol Wojtyła se convirtió en una de las figuras centrales de la lucha contra el comunismo que acabó con todas las dictaduras en Europa del Este. Francisco ha tirado por la borda el bagaje moral de sus predecesores. Debía continuar el legado, claro, del anticomunista Wojtyła y del exmilitante, ¿quién no ha tenido un pecadillo de juventud, de las juventudes hitlerianas? Ratzinger. Ese bagaje moral sí que estaba súper guay. Exactamente lo contrario prosigue Libertad Digital, que ha hecho Francisco I, que tiene un larguísimo historial de compadreo con los regímenes más nauseabundos del mundo, con gestos especialmente repugnantes, como la visita que hizo a Fidel Castro, cuando el dictador cubano ya no ostentaba ningún cargo oficial y en el propio domicilio del sátrapa, rindiéndole pleitesía. Por si eso no fuese bastante ignominia, en el mismo viaje se negó a reunirse con representantes de la disidencia. Ah, sí que Francisco muy mal, porque quiso ser un líder político. Esto lo dice tras alabar a que Juan Pablo II fuera una de las figuras centrales en la lucha contra el comunismo, para a continuación explicar que lo que tenía que haber hecho Francisco para evitar meterse en política era reunirse pues con la oposición cubana, claro que sí, Por supuesto, hombre. lógica aplastante. Lo peor es que el comportamiento en aquel ya lejano viaje no ha sido una excepción, dice Libertad Digital. Francisco I ha mantenido las mejores relaciones posibles con dictadores y con corruptos liberticidas como Cristina Fernández de Kirchner. Siempre que ha tenido la oportunidad de hacer el bien, la ha despreciado. Siempre que ha tenido la oportunidad de estar del lado de criminales liberticidas, la ha aprovechado. Ha apoyado de palabra y de hecho a la dictadura bolivariana. Chupito ha estado más del lado de Rusia que del de Ucrania, se ha compinchado con la dictadura comunista china, incluso en el conflicto de Israel y los fanáticos islamistas antisemitas de Hamás se ha tragado la propaganda de los terroristas que, por cierto, han expulsado a prácticamente todos los cristianos de Gaza. En fin, que ha sido ya no contumaz, sino casi infalible en el error. Durante todos estos años podíamos esperar a que el Papa, dice Libertad Digital, se posicionara en cualquier tema y estar seguros de acertar tomando nosotros la posición contraria. No ha habido mejor brújula moral en décadas, solo que indicaba siempre el lado incorrecto. No será santo, desvarío moral, desbarre, disparates, desvaríos, sectarismo atroz, ingominia, nauseabundo, repugnante, amigo de dictadores, sátrapas, corruptos, liberticidas, terroristas, Castro, Chávez, Kirchner, Rusia, China, jamás. Todo esto en 4 parrafitos y el mismo día del fallecimiento del Papa Francisco. No echa más bilis el tal Carmelo Jordá que firma esto, porque es imposible que alguien le envíe un exorcista a este tipo, por favor, a ver si consigue extirparle el maligno que lo ha poseído al pobre hombre, que, bueno, la Virgen no sé si se le ha aparecido alguna vez, pero el comunismo se le aparece todo el rato en cualquier parte. Y es que el problema que ha tenido este pontificado, concluye Carmelo Jordá, es que no se puede creer al mismo tiempo en Dios y en el comunismo, porque de forma indefectible se acaba sirviendo al segundo. Es lo que demuestra la historia y el propio Bergoglio nos ha permitido constatar una vez más, con todas las cosas que ha dicho y hecho Francisco I como Papa. Concluye Libertad Digital, la imagen que resume su pontificado es la de una anécdota, quizá no tan importante, pero sí tremendamente significativa. El momento en el que recibió de manos de Evo Morales, sobre el que, por cierto, también pesan gravísimas acusaciones, una imagen de un Cristo crucificado en una hoz y un martillo. Nada podría representar mejor lo que han sido unos años que, de no ser la Iglesia una institución con 2 milenios a sus espaldas y con una capacidad de resistencia como no la ha tenido ninguna otra en la historia, la habría dejado herida de muerte. Que el Papa sostuviera una imagen que contenía una hoz y un martillo, un símbolo de la lucha de los pobres del mundo, estaba muy mal y dejaba a la Iglesia herida de muerte. Tenía que haber posado con una esvástica, por ejemplo, así no habría habido ningún problema. Como le hubiera gustado al bueno de Ratzinger, o con un símbolo del dólar, ¿no? O del euro, no del yuan, por ahí, ¿no? Bueno. Este es, amigos, amigas y amigues, como dice Pablo, el piadoso lenguaje de los obituarios que le dedica hoy la derecha mediática al Papa Francisco. Si alguien pensaba que estos tipos iban a esperar al menos 24 horas para decir este tipo de cosas, ya ve que se equivocaba, pero tampoco es que sea sorprendente encontrarnos con esto, ¿no? Si recordamos un poco, pues cuáles son las cosas que llevan muchos años diciendo los medios fachas sobre la figura de Jorge Bergoglio, porque claro, al lado de algunas de esas cosas, este obituario de Carmelo Jordá es un ejemplo de respeto y contención. Hemeroteca, el buen cristiano Paco Maruenda. Ingreso básico, el IBU, o salario universal, para que cada persona en este mundo pueda acceder a los más elementales bienes de la vida. La reducción de la jornada laboral es otra posibilidad. El ingreso básico, Hugo, es una posibilidad. La otra es la reducción
de la jornada laboral. No puede haber tantas personas agobiadas por el exceso de trabajo y tantas otras agobiadas por la falta de trabajo. Bueno, Paco es durísimo, con el Papa Francisco, bueno, no es la primera vez. Dice que es una tragedia para la Iglesia. Sí, yo creo que es un papa populista que dice, es un demagogo, es un peronista y dice cosas que todos podemos estar de acuerdo. Yo como católico, es que yo sí soy católico, pero resulta que le gustan solamente a los ateos y a los agnósticos, ¿no? Es un papa que gusta a los que no quieren a la Iglesia y quieren destruirla, ¿no? Porque y entonces se instala... Empleo, sí, claro. ¿Hablar sobre qué? Hablar sobre empleo, reducción de jornadas. Sí, claro. Oye, mira, esto no es un concurso de Mises, ¿no? Y aquí tienes al secretario general de UGT, que sabe lo complicado que es gestionar el mercado laboral. Claro que me gustaría, oye, y la paz en el mundo, y que acabe el hambre, y que todos seamos altos y guapos y simpáticos, encantados y adorables, ¿no? Es un papa que es un desastre para la Iglesia, porque no consigue ni un solo creyente. En fin, pues lo mismo de antes. A mí también me gustaría la paz en el mundo, y es que se acabe el hambre y que seamos todos altos y guapos, dice Maruenda, ridiculizando así todas esas causas. Es un gran cristiano. Cristiano, pero de Cristiano Ronaldo. El Papa para esta gente era un representante de la izquierda. El mundo, claro, está tan derechizado que hasta el Papa de Roma, si dice 4 cosas básicas de retórica cristiana a favor de los pobres y los desposeídos, entonces ya es comunista. Escuchando a Maruenda, pues Cáritas le debe parecer comunista también, por supuesto. Era un representante de la izquierda, y la izquierda ya sabemos lo que es, ¿verdad? El diablo, Eduardo Inda. Entre lo del Papa y eso le ha quitado protagonismo. Pues estoy muy de acuerdo con Ayuso con lo del Papa. Tengo que decir que el Papa no ha estado nada afortunado. El Papa es un Papa comunista y es el representante... y terrorista. El representante... Terrorista y socio de Sánchez. Es el representante del diablo en la tierra. El representante del diablo en la tierra. Es el antipapa. Este papa comunista es el representante del diablo en la tierra, dice Eduardo Inda, otro gran cristiano al que eso sí se le atragantó un poco el 8º mandamiento, el de no mentirás. El representante del diablo en la tierra, exactamente lo mismo que decía Javier Milei. Y seguimos para bingo, Federico Jiménez Los Santos. Francisco apoyó el golpe de Estado de Puigdemont, justificó la matanza islamista de Charlie Hebdo, es el capellán de la Cámpora, es descaradamente kirchnerista y tiene en un dicasterio del Vaticano como agente político a Juan Grabois, que como todos los corruptos de allá hace campaña contra Milei, y como buen izquierdista Francisco odia a España, el diablo lo lleve. Estas son algunas de las cosas que decía Federico sobre Francisco en una columna bajo el inocente título El Papa por la destrucción de España, publicada en El Mundo, y escuchamos al artista. Es que todavía soy muy tradicional. A mí es que sigo pensando que después de lo que se ha trabajado en el Vaticano para hacer esas cosas fantásticas, que hay un mamarracho que ponga semejante Belén teniendo al lado a Miguel Ángel. O sea, pero vamos a ver, teniendo la Pietà arriba, ¿cómo puedes poner en la plaza esa basura? O sea, eso es el tráiler del Apocalipsis. Yo lo dije, este es el tráiler del Anticristo, y porque no tiene categoría intelectual, si no sería el Anticristo. Es el Maradona de la teología. Está bien eso, mira. Sí. O sea, en fin, esto está muy mal. Sí, está muy mal, pero en fin, acuérdate de la ley de Murphy. Sí, cierto. Si la Iglesia defiende la justicia social, nos haremos cismáticos, dijo un diputado de la derecha española en los años 30. El tráiler del anticristo no era el anticristo porque no tenía nivel intelectual. Claro, no como el que hay en el programa de Federico, eso sí que es nivel intelectual. Allí se analiza la realidad mediante el elevado concepto de la ley de Murphy. En fin, algo hizo bien, está claro, el Papa Francisco para poner así de nerviosos a tantos fachas con micrófono. Dime quién te odia y te diré quién eres. Gracias, Levin. ¿Ustedes quiénes son? Somos Santiago y Javier, de España. Seguro que les suena de la Inquisición. No sé qué le ha dicho Pedro Sánchez, pero España sigue siendo un país de machotes. Comprendo. Ustedes son una pareja homosexual que no les va hasta casarse por lo civil. Pero es que la Iglesia... No, es cierto que Dios también ama a los homosexuales. Santiago. Ah, pero qué lindo. No, ¿cómo se quieren? ¿Qué carajo? Le voy a casar yo mismo. No. Yo les declaro... Marisa y María.
Gran momento de Polonia. Gran momento, vamos. ¿A qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogénova. Bueno, resumiendo, ¿no? Un poco, el Papa Francisco falleció ayer a los 88 años, un día después de su última aparición en público y primera en meses, coincidiendo con el Domingo de Resurrección, en el que se asomó por el balcón de la Basílica de San Pedro, bendijo a los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro, e incluso se reunió con el vicepresidente estadounidense J.D. Vance. Estas son, de hecho, algunas de las últimas imágenes del pontífice grabadas horas antes de morir. Tras meses de incertidumbre, tanto ayer como la semana pasada, parecía que había superado sus recientes dolencias. Tras más de un mes ingresado, estaba recuperándose de su neumonía bilateral, se movía en silla de ruedas, sí, pero seguía cumpliendo su agenda, como pueden ver por las imágenes. Hoy todos los medios en tromba salen con los obituarios que muy probablemente estaban ya preparados desde hace semanas, pendientes de publicar pues cuando tocara. En la base tampoco podemos dejar de lado la vida, los principales desafíos, las reformas y también las polémicas de un pontífice que es frecuentemente considerado el más progresista de la historia, con permiso de Juan XXIII. ¿Por qué se le va a recordar? ¿Qué cambió en el seno de la Iglesia Católica? Cuéntanos. Bueno, vamos desde el inicio, ¿no? El Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, ha sido el primer Papa latinoamericano de la historia, el primero no europeo en siglos y el primero de la Orden Jesuita. Fue elegido Papa el 13 de marzo de 2013, como contamos, luego de la renuncia del Benedicto XVI, el alemán Joseph Ratzinger. Tomó el nombre de Francisco en honor a San Francisco de Asís, fundador de la Orden Franciscana. Nació en 1936 en el humilde barrio porteño de Flores, en una familia de un trabajador ferroviario de origen italiano y una ama de casa. Fue a la escuela pública, se tituló como técnico químico, completó sus estudios en Chile y a los 21 años decidió dedicar su vida a la religión. Al regresar a la Argentina se unió a la Compañía de Jesús, la Orden Jesuita, y unos años después fue ordenado sacerdote. Durante los años 70 ocupó importantes roles dentro de la orden jesuita en el contexto de la dictadura militar, algo que le granjeó no pocos señalamientos en la prensa. Su desempeño en esa época fue todo un objeto de debate. En 1999 el periodista argentino Horacio Verbitsky le acusó de haber pasado al gobierno militar información sobre dos curas que posteriormente fueron detenidos. Tanto el propio pontífice como el Vaticano, así como el activista argentino por los derechos humanos y Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, han negado cualquier complicidad del Papa Francisco con la Junta Militar. En los años 90 fue nombrado obispo auxiliar de Buenos Aires, en 98 arzobispo. Vivía en austeridad, viajaba en transporte público, visitaba los barrios más pobres, las villas miseria. Parece que ese estilo austero y la cercanía a las clases más marginadas lo hizo destacar, así que en 2001 el entonces pontífice Juan Pablo II lo nombró cardenal. El énfasis en la misericordia, en la justicia social, se convirtieron en una especie de sello propio a lo largo de todo su servicio, algo que llevó al Vaticano y por lo que algunos le pegaron esa etiqueta del Papa más progresista. Un Papa progresista para algunos y comunista para otros, lo estábamos viendo antes. Difícil de olvidar, lo recordábamos también, aquel post en X del presidente argentino, todavía presidente argentino, Javier Milei, diciéndole al Papa: zurdo, hijo de puta y representante del maligno en la casa de Dios. Algo bueno tuvo que hacer Jorge Bergoglio para merecer semejantes calificativos de parte de Javier Gerardo. Está hoy expresando sus condolencias Javier Gerardo. 7 días de luto nacional. Efectivamente. Bueno, Bergoglio ha hecho, Papa Francisco, ¿no? Durante su pontificado, ha hecho unas cuantas reformas, unas cuantas declaraciones que para algunos sectores de izquierda ni fueron suficientes ni cambiaron demasiado el status quo dentro de la estructura de la Iglesia Católica, pero que para los ultraconservadores son toda una osadía y una ofensa. Y comparados con los años del papado de Ratzinger, pues toda una revolución, claro. ¿Qué es lo que le diferenció tanto de los papas conservadores? Cuéntanos. Bueno, una mayor inclusión de los marginados y discriminados en todos sus discursos y críticas al capitalismo salvaje y al belicismo, también en sus posturas referentes a distintos conflictos en el mundo.
corrió por la izquierda a unas cuantas figuras del progresismo internacional. Para empezar, el Papa Francisco impulsó una serie de reformas para finalmente tener en cuenta a las mujeres en la Iglesia Católica. La doctrina tradicional reserva el sacerdocio a los hombres, así que empezar a reconocer los aportes de las mujeres en el seno de la Iglesia, abrirles espacios de liderazgo y dejarles la posibilidad de tomar decisiones ha sido pues todo un hito. Todo un hito. En 2021 nombró a la hermana Nathalie Becard como subsecretaria del Sínodo de los Obispos, la primera mujer en un puesto clave con derecho a voto en un sínodo, un hito en la estructura vaticana. Un año antes incluyó a 6 mujeres laicas en el Consejo para la Economía de la Curia Romana, enfrentando una férrea oposición de los sectores más conservadores. En 2022 impulsó la reforma estructural para la participación femenina, que permitió a mujeres y a mujeres laicas también liderar dicasterios y otros organismos vaticanos que antes estaban limitados a los hombres. Amplió la participación femenina en los sínodos de manera que en el sínodo de 2023 y 2024 cerca de un 20% de los participantes con voto fueron mujeres. También adoptó un enfoque más abierto con la comunidad LGTBIQ. En 2013, durante una conferencia de prensa, dijo textualmente lo siguiente: si una persona es gay y busca a Dios y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarla? Se trató, bueno, pues de todo un cambio de tono, ¿no?, y de enfoque que fue profundizando en los años posteriores, sin llegar, eso sí, nunca a pronunciarse a favor del matrimonio homosexual. Eso sí, así es. En 2016 dijo que los cristianos deberían pedir perdón a las personas homosexuales por el trato discriminatorio al que fueron sometidas. También recibió en audiencias privadas a personas de la comunidad LGBTIQ, a sus padres, a los que les dijo en 2020 que Dios ama a sus hijos como son. Ese mismo año, en un documental, afirmó que las personas homosexuales tenían derecho a estar en una familia y que había que impulsar una ley de uniones civiles para que estén legalmente cubiertas. Esta fue la primera vez que un papa apoyó abiertamente las uniones civiles para parejas del mismo sexo. Se reunió también con personas transgénero, calificó de injustas las leyes que penalizan la homosexualidad y aunque no cambió la doctrina sobre el matrimonio, como ya dijo Manu, hizo algunos avances hacia la aceptación que se considerarían imposibles en los papados anteriores. Francisco también ha puesto su firma personal en la tradición del lavado de pies del Jueves Santo. A menudo lo hacía con presidiarios y elegía a presos de otras religiones o a personas trans, haciendo hincapié en la inclusión de los más marginados y discriminados. También fue el primero en celebrar esta tradición exclusivamente con mujeres, ¿verdad? Si nos vamos un poco a lo geopolítico, que es lo interesante, el Papa Francisco fue uno de los promotores más activos del diálogo interreligioso. En 2016, la capital cubana, La Habana, acogió un histórico encuentro entre el Papa Francisco y el patriarca Kirill de Moscú, líder de la Iglesia Ortodoxa rusa. Fue la primera reunión entre un papa y un patriarca desde el gran cisma de 1054 que dividió a la Iglesia Católica y a las iglesias ortodoxas. Firmaron en aquel momento una declaración de 30 puntos enfocada en temas de la unidad cristiana y en la necesidad de la paz en diferentes conflictos. En temas de la paz, como ya dijo Irene, pues adelantó por la izquierda a unos cuantos políticos supuestamente progresistas, condenó la carrera armamentística, abogó por la diplomacia y el desarme nuclear y fue objeto de críticas de belicistas que abogan o por la paz justa o por el derecho a defenderse defendiendo de la geografía. En 2024 sugirió en una entrevista que Ucrania debería tener el coraje de la bandera blanca para negociar, frase por la que fue tachado de rendicionista en nombre de la paz por intelectuales y políticos varios. En fin, otra marioneta de Putin, como casi todo lo que el que no pida, ¿no? Más guerra y más muerte. Tanto que el Vaticano tuvo que salir a matizar sus palabras, explicar a las callacalas políticas y mediáticas que el Papa no llamaba a capitular, que solo pedía más diálogo y menos armas. A su vez, su postura con respecto al genocidio en Gaza no ha dejado muy feliz al Estado de Israel. En 2023, Francisco afirmó que los asesinatos de civiles eran actos terroristas. Luego describió a los niños asesinados en Gaza como los pequeños Jesús de hoy. En 2024, Israel lo acusó de ignorar la crueldad de Hamás, luego de que se pronunciara sobre un enésimo bombardeo de las fuerzas de defensa de Israel contra los palestinos. Desde octubre de 2023, el Papa Francisco, según informaciones de la
la agencia de noticias católica, ha estado llamando todos los días a la única parroquia católica de la Franja de Gaza, incluso durante sus semanas de internamiento hospitalario. Para la historia también quedará su fotografía frente a un pesebre con el niño Jesús descansando sobre una cufía palestina. Durante su pontificado, la Santa Sede ha mediado de manera directa en un buen número de conflictos internacionales, entre ellos, además del conflicto palestino-israelí, el proceso de paz en Colombia, la crisis en Venezuela, la guerra en Sudán del Sur o el deshielo en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, uno de sus primeros y mayores éxitos diplomáticos que prosperó durante la presidencia de Obama, pero que se vio frustrado con la llegada de Trump a la Casa Blanca. Y bueno, como ya también había dicho Irene, su pontificado no estuvo desde luego exento de denuncias, aunque Francisco ha tomado medidas para abordar la crisis de abusos sexuales y pedofilia dentro de la Iglesia, con un enfoque en prevenir futuros casos, destituir a los responsables y apoyar a las víctimas. Fue criticado, sin embargo, por la lentitud y la opacidad a la hora de manejar algunos casos y por decisiones que fueron calificadas como poco contundentes. Intentó romper con el encubrimiento histórico de los abusos, pero en palabras de la red de sobrevivientes de abusos de los curas, le faltó consistencia a la Iglesia Católica a la hora de abordar algunos casos. Un papa, en cualquier caso, con sus luces y sus sombras, pero al menos con sus luces, algo que en otros casos es difícil de decir, al menos desde el punto de vista de la izquierda, y tan odiado por la ultraderecha y por gran parte de la derecha que nos podemos hacer una idea de lo rupturista que ha sido su pontificado. Ya, solo por eso quizás ya basta para recordarlo, ¿no? Con cierto cariño, por más que fuera la cabeza visible de una institución que cambie lo que cambie, siempre defenderá valores abiertamente conservadores y eso es muy difícil de variar. Aún así, creo que lo vamos a extrañar cuando llegue el próximo porque la cabra tira al monte y es complicado que una institución como la Iglesia Católica tenga a bien elegir a dos papas progresistas o tirando a progresistas de forma consecutiva, ya lo veremos. Ojalá que sí, gracias compañera. Hoy es el alcalde de Madrid el que, prohibiendo la presentación de un libro en Vallecas, ha vuelto a obligar a que la Garibaldi sea noticia. Pero su arrogancia nos ha dado una idea. Desde hace tiempo la Garibaldi se nos queda pequeña. Queremos un sitio más grande que nos permita ampliar las actividades del espacio y acoger a más gente. Por eso lanzamos este crowdfunding. Ayúdanos a que muy pronto podamos mudarnos para que la Garibaldi crezca. Apoya la libertad. Apoya la Garibaldi. Juan José Tamayo, muchísimas gracias por atender a La Base y a Canal Red. Gracias a ti, Pablo, por invitarme. Juan José, querríamos conocer tu análisis sobre el pontificado de Francisco. ¿Cuáles han sido, a tus juicios, las claves por las que se va a recordar a Francisco en el futuro? Bueno, la primera, quizás, y la más importante, es porque se trata de uno de los grandes líderes morales a nivel internacional, en una etapa en que estamos muy carentes de ellos. ¿Y por qué es un líder moral internacional? Pues yo creo que por su crítica del neoliberalismo. Incluso ha ido muchísimo más allá de la que pudiera hacer la socialdemocracia y ha calificado de una manera que no he visto en ninguno de otros líderes el neoliberalismo como injusto en su raíz. Claro, a partir de ahí nos encontramos con que ha hecho una crítica muy severa de la cultura del descarte, de la población sobrante, que coincide casi al 100% con la teoría de Achille Mbembe de la necropolítica, esa capacidad que tienen todos los poderes coaligados de decidir quién puede morir y quién debe vivir, ¿no? Y esa crítica la ha dirigido de manera muy directa, como no había hecho ningún papa hasta entonces, a Europa, por esa falta de hospitalidad para con las personas migrantes y refugiadas, para esa falta de compasión con las víctimas que llegan a nuestros países liberándose de dictaduras, de persecuciones religiosas y políticas, del hambre, de las guerras y sobre todo la ejemplaridad del Papa Francisco como líder moral internacional es por la denuncia que ha hecho de las muertes de las personas migrantes y refugiadas en el Mediterráneo,
de las visitas que ha realizado a los campamentos de refugiados y a los lugares de la tragedia, y no solamente eso, sino el llorar, como él dice, que no somos capaces de llorar precisamente por la globalización de la indiferencia, de llorar por tamaños crímenes, por tamaña inhumanidad y sobre todo haber traído a personas migrantes y refugiadas de esos campos de migración a familias enteras y acogerlas en el Vaticano. Yo creo que ese es uno de los motivos fundamentales del reconocimiento de su liderazgo moral, ético y político a nivel internacional. Pero también me gustaría destacar una aportación que creo que es original de manera total en un papa, que es toda la preocupación, todo el interés por la defensa de la naturaleza, como él la llama, de la casa común. Él escribe una encíclica en 2015 que se llama Laudato Si, el cuidado de la casa común, y hace dos afirmaciones fundamentales, ¿no? Bueno, o tres. Primero, denuncia el cambio climático. Segundo, considera que la naturaleza tiene la dignidad y los derechos que le corresponden como a todos los seres humanos. Y la tercera es que, en consecuencia con esas dos afirmaciones anteriores, es la necesidad de una ética del cuidado. O sea que lo que hablamos de la ética de la compasión para con las personas, él la traduce en la ética del cuidado hacia la naturaleza, constatando que además esa ética del cuidado es casi coincide plenamente con la ética del cuidado de nosotras y nosotros mismos, porque no solamente somos parte de la naturaleza, sino que somos también la naturaleza. Y finalmente, creo que va a ser recordado por un cambio radical en la manera de entender la caridad, de entender la política, ¿no? En la Fratelli Tutti, una de las encíclicas más valiosas de este pontificado, se refiere a la caridad no como beneficencia, como asistencialismo, sino a la caridad desde el punto de vista social y político. ¿Y cómo se traduce esa caridad social y política? Pues a través de una defensa del bien común. Y dentro de esta defensa se refiere de manera especial a los movimientos sociales, a los movimientos populares, con los que se ha reunido en 3 o 4 ocasiones y ha apoyado esa triple T, de la que él hablaba en sus discursos: tierra, trabajo y techo. Juan José Tamayo, muchísimas gracias por atender a La Base y a Canal Red. Llegamos al final. No olviden hacerse socias y socios de Canal Red en apoya.canalred.tv o en el QR que aparece aquí a mi izquierda. Vamos a acabar con un tema que seguramente le hubiera gustado escuchar a Jorge Bergoglio. Es el himno de su equipo de fútbol, el himno del San Lorenzo. Hasta mañana. La palucágima de la Bralapa, la lupa mágica de la palabra, la palucágima de la Bralapa. ¿Quién era Jorge Bergoglio? ¿El Papa Francisco? Un informe desde España en la lupa mágica de la palabra. La palucágima de la Bralapa, la lupa mágica de la palabra, la palucágima de la Bralapa. Por Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán, para Radio Caput.